¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Bienvenidos a esta edición número 783 de estas buenas razones. En este ya postrimería estamos dejando atrás el mes de julio. Estamos llegando, bueno, julio trae 31 días, estimados televidentes. Viene el mes de los gatos, a cuidarse, a pasar agosto. Y ya pronto, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a septiembre. Que estas vacaciones, entre comillas, el feriado de septiembre va a ser re largo. A mitad de semana va a caer 18, 19, así que imagínense cómo lo vamos a pasar en esa fecha. La edición recién pasada, estimados televidentes, estuvimos hablando de narcóticos, estuvimos hablando de delincuencia, estuvimos con la nueva jefa, la jefa de la unidad de la Policía de Investigaciones de nuestra ciudad de Santa Cruz, la comisaria, como lo decíamos, Carla Navarrete. Con ella estuvimos tomándole el pulso un poco a la actividad, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, obviamente, a lo que pasa con la delincuencia, el microtráfico y todo lo que tiene que ver con la policía, que por lo demás, lo vuelvo a decir, son muy pocos los policías que hay aquí civiles en nuestra ciudad para atender a las 6, 7 comunas que atiende la unidad de la Policía de Investigaciones en Santa Cruz. Lo bueno que ya hace pronto, el próximo mes tengo entendido, debería inaugurarse o debería entregarse el edificio que se está haciendo en nuestra ciudad de Santa Cruz. Con Carla Navarrete, comisaria de la unidad de la Policía de Investigaciones de nuestra comuna, escribimos la historia número 782. La 783, estimados amigos, abro el capítulo. ¿Por qué? Porque hace, 2 meses que lo tuve aquí. Estuvimos conversando un poco de esta micro, que para mí, más que micro áreas, es una super área, lo que contempla el Hospital de Santa Cruz, porque no tan solo atiende a quienes vivimos en nuestra ciudad, sino que también a todo el borde costero en las comunas interiores de nuestra provincia y de nuestra región. El doctor Héctor Maldonado, director del Hospital de Santa Cruz. Doctor, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Gracias, Temo. Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo anda la pega? Con mucho trabajo. Harto trabajo. Con mucho trabajo. Este invierno ha sido un invierno duro. Ustedes saben que el virus influenza empezó antes de tiempo, tuvo pic que no veíamos desde el 2014. Ha venido en baja ya. Lamentablemente tuvimos un número de muertes mayores que los años pasados. Fue un virus muy agresivo. Y ahora vienen remontando fuertemente el virus sincicial respiratorio, que tal como lo ha dicho la subsecretaria y el ministro, esperamos que en las próximas 2 semanas lleguemos a su tope máximo. Ya. Así que, en Santiago se hizo una alerta, Se hizo una alerta, bueno, y nosotros también aquí estamos preparados, ya tenemos bastantes niños hospitalizados y estamos en buenas condiciones por lo menos. ¿Cuál es la recomendación, doctor, para la gente? En general, la recomendación es a ventilar los espacios, a cuidar los niños, obviamente de los cambios de temperatura. Y creo que hay otra recomendación que es bastante importante, que es el hecho de que tratemos de evitar el contacto con los niños y el virus. Es importante conocer además que este virus puede mantenerse en la superficie alrededor de 20 minutos, así que frente a alguien que está con tos, que va a haber algún niño que tose frente a los niños, bueno, limpiar las áreas, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Sí. Y ojo, lo que decimos siempre aquí, estimados amigos, tengo que ir a saludar a nuestros patrocinadores, pero ojo, los adultos mayores y los jóvenes, sobre todo, a cuidar los cambios de temperatura de repente y cuidado con el monóxido de carbono, porque aunque no lo crea, todavía hay gente, sobre todo en el campo, Así es. Doctor, ¿verdad?, que se calefacciona con carbón. Así Y eso es re peligroso y conocemos, es muy tóxico. Y los cambios de temperatura, tenga cuidado con eso, porque justamente lo que está diciendo el doctor Héctor Maldonado. Son las buenas razones. Para usted, estimado televidente, nuestra mejor y más cordial bienvenida.
país que más contagios de VIH hay en Latinoamérica. Eso dice. Eso dice. Doctor, pero... Eso dice el último informe de ONU-SIDA, que fue de alguna forma un informe que causó bastante revuelo, ha causado bastante revuelo en las redes sociales, bastante revuelo en la opinión pública. Se registraron durante todo el 2018 6.948 casos nuevos de VIH en Chile. Y eso indudablemente que es una situación alarmante. Sin embargo, yo creo que esto hay que ponerlo un poco en contexto. Aquí han habido opiniones bastante poco objetivas. Por ahí hay un honorable diputado que dijo que esto se debía al ingreso de los extranjeros a Chile. Entonces, por favor, a mí me parece que ese tipo de eso no es sentido común, tribuna pero, no es ni siquiera conversable. Parece chiste, Parece chiste, claro, pero lamentablemente tenemos opinólogos de ese tipo. Sí, ¿qué le vamos a pedir? Tenemos parlamentarios con el 2% de la votación. Entonces, claro, que vamos. Así es. Entonces, el contexto es el siguiente. Bueno, en términos generales, no es solo Chile el que crece en Latinoamérica, digamos, en el número de contagios de VIH, sino que es un contexto latinoamericano. Toda Latinoamérica va creciendo y el mundo también va creciendo. Hay una meta de ONU-SIDA, de la Organización Naciones Unidas, que trata el tema de SIDA, que es ojalá llegar a controlar la epidemia de SIDA el año 2030. Ahora, se espera, digamos, que incluso estos valores todavía tengan una tendencia al alza, por lo menos los próximos 2 años, y eso tiene que ver con dos cosas. La primera cosa es que esto es como la alfombra, cuando uno esconde debajo de la alfombra. Entonces, la primera cosa es empezar a destapar lo que hay debajo de la alfombra. En Chile solamente el 87% de las personas portadoras de VIH, 87% portadoras de VIH tienen el diagnóstico hecho. Por lo tanto, todavía tenemos una brecha de personas que no tienen un 23%, exacto, que no es menor, que no tienen un diagnóstico hecho. Entonces, una de las primeras estrategias que se implantó tiene que ver con aumentar el diagnóstico, ¿ya? Y por lo tanto, era esperable que aumentara el número de pacientes diagnosticados. El segundo tema tiene que ver con que se ha descubierto que en la medida en que seamos capaces de detectar precozmente el VIH con cargas menores virales, el tratamiento es mucho más efectivo a largo plazo. Y por lo tanto hay una exigencia aún mayor en los estándares para poder decir esta persona es portadora de VIH y por lo tanto nosotros debemos iniciar tratamiento. Hoy día los exámenes son más exigentes. Y se incorporó también algo muy importante que es el test rápido de VIH, con lo cual podemos aumentar la cobertura de pacientes que nosotros podemos hacerle los exámenes. Ya no es como antes que uno tenía que ir a hacerse el examen y esperaba que le llegara el examen. No, ahora es como tomarse la glicemia. La glicemia, ¿ya? Uno puede ir al hospital, aquí en el Hospital de Santa Cruz, te puede ir al laboratorio del Hospital de Santa Cruz, lo va a recibir un tecnólogo que le va a hacer una conserjería, va a conversar con usted en relación a una serie de temas y después de eso se hace el test rápido y sabe inmediatamente el resultado del VIH. Claro, porque ese 23%, doctor, es un peligro. Así es. Es un peligro y uno tiene que hacerse responsable también. Exacto. Porque sobre todo, si a las personas que uno quiere, obviamente, uno nunca sabe. Así es. ¿Por qué? Porque esto ya dejó de ser un mito, porque antes el SIDA les daba a cierto tipo de personas. A cierto tipo de personas. Claro, esta cuestión no es así, y nunca fue así. Y lo otro importante es que esto va caminando también, o sea, una cosa es el diagnóstico y la otra cosa es que esto también va caminando con no solo el aumento del VIH, que es lo que ha llamado la atención, sino que también va caminando de la mano, digamos, con la transmisión de otro tipo de enfermedad de transmisión sexual que sí también van en aumento. Entonces, también pasa por ahí. Indudablemente van de la mano. Entonces, con mayor razón hay que ser responsable, ojo, estimado televidente, si de repente usted le tiene que hacer un examen de sangre, es cosa que, bueno, ahí le pongan, le etiquen, oye, también un examen de VIH. Porque realmente, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un antígeno, ahí con esa misma muestra le pueden hacer el examen. Le pueden hacer el famoso test de ELISA. Exacto.
Y ahora es como la glicemia. Ahora es como la glicemia, un test rápido. ¿Qué tal? Y se ocupa precisamente para jornadas o como para campañas masivas de detección de VIH y ha tenido muy buenos resultados. Sobre todo hemos podido llegar a poblaciones que eran bastante más reticentes, como la población de los jóvenes. Hoy día uno va, hace campaña en colegios, en plazas públicas y los jóvenes se hacen el test de VIH. Enhorabuena, chiquillos, sí. enhorabuena, porque digamos una cosa, ahora se despierta la vida sexual mucho más temprano que antes. Así es. Yo he visto chicas embarazadas de 12, 13 años, aunque suene increíble, pero es así, Así por la es. razón que sea. Entonces, por lo tanto, hay una actividad sexual mucho más temprano, pero también todavía no hay una madurez emocional para saber llevar esa vida sexual. Perdónenme, discúlpenme, porque esto tiene que ver con eso. ¿O estoy mal yo? No, yo no creo que estoy mal, sí, es así. Es así. Bueno, y ahí viene la segunda pata del problema que tiene que ver con cómo vamos a enfrentar esto. Claro. O sea, esto no solamente es hacer diagnóstico e iniciar tratamiento, sino que también debemos orientar a nuestra población a tener conductas sexuales más responsables, ya, Sí, a cuidarse, indudablemente. Hoy día existe una gama de métodos a través de los cuales nosotros nos podemos cuidar. Están disponibles en la atención primaria, están disponibles en los hospitales, están disponibles ampliamente. Cosa de no llegar a la píldora del día después. Exacto. Ojo. ¿Bien? Y la píldora del día después te va a proteger del embarazo, No, pero estamos de no te va a proteger del VIH ni te va a A proteger eso voy, porque por último, bueno, la píldora del día después podrá decir una chiquilla la píldora del día después. Exacto. Pero para evitar eso, y se hace con responsabilidad, si ese es el tema. Entonces hay que tener una cultura de sexualidad responsable, no de sexualidad riesgosa. Y esas pasan también por las políticas públicas, las políticas que implementa el Estado. Estoy Exacto. hablando de Estado, no estoy hablando de gobierno. El Estado, esas políticas que tienen que llevarse en los colegios, que tienen que llevarse, no sé, a los chiquillos, sobre todo a los jóvenes. Y a propósito de VIH, doctor, ¿cómo estamos con la donación de sangre? Bueno, con la donación de sangre nosotros en Santa Cruz afortunadamente estamos bien. ¿Ya? Santa Cruz y todas sus comunas, las comunas que atiende, 14 comunas que atiende, es un área de la sexta región que se caracteriza por donantes altruistas. ¿Ya? Ahora bien, los estándares que se aplicaron hace aproximadamente 5 o 8 años para poder empezar a donar sangre, para poder nosotros clasificar la sangre, generar hemoderivados con estándares de seguridad internacional sin riesgo biológico, implicó un cambio de estructura a nivel nacional, ¿ya? Y eso obligó a que los centros receptores de sangre, donde nosotros recibíamos los donantes, recuerden que en el Hospital Viejo nosotros tomábamos sangre me acuerdo de eso. y lo Sí, hacíamos como si nada. Sí, me acuerdo de eso. Se preparaban las bolsitas y nosotros preparábamos este tema. Pero se empezó a ver la serie de enfermedades que iban transmitiéndose porque no se cumplían los estándares. Entonces Chile decide ajustarse a norma internacional, decide 4 centros a nivel país que son los que van a tener estándares mundiales para poder tener hemoderivados con seguridad. Y por lo tanto se empezaron a disminuir aquellos centros que podían practicar o hacer la toma de muestra y la donación de sangre. Eso obligó a que el Hospital de Santa Cruz perdiera su unidad de medicina transfusional y nos transformáramos en un depósito. Depósito. En un depósito que no de es sangre. un banco de sangre. Que no es un banco de ¿Ya? sangre. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Perdón. El banco de sangre tiene todos los hemoderivados ¿Ya? y los tiene a disposición y recibe directamente desde el centro productor de sangre. Que en este caso a nosotros en la sexta región nos toca Valparaíso. Ya. Un depósito de sangre es lo más chiquitito, es como el kiosco de la esquina. Claro, que uno va y saca la sangre y la Y almacena ahí. y es el chaucheo. Nosotros entiendo, tenemos solamente una cantidad limitada. Ya. Pero en la medida en que Santa Cruz, nosotros tuvimos 2 estrategias. Una tiene que ver con generar una estrategia de uso adecuado y uso de acuerdo a protocolo de los hemoderivados, con lo cual nosotros nuestras transfusiones eran transfusiones bastante justificadas. Ya. Y la segunda estrategia tuvo que empezar a ver con que nosotros empezamos nuevamente a promocionar que la gente empezara a dar sangre. El inicio fue complejo porque teníamos que hacer ir a la gente o a San Fernando o a Rancagua a dar sangre, a donar sangre para sus familiares.
Obviamente, claro, que estaba a lo mejor hospitalizado aquí y exacto, había que ir a Rancagua. Pero había que ir a Rancagua o a había que ir a San Fernando. Entonces, con una iniciativa local, nosotros en cooperación con el Hospital de San Fernando, empezamos una vez a la semana a hacer colectas móviles. Ya. Entonces traíamos los equipos y el recurso humano lo poníamos nosotros, traíamos los equipos desde San Fernando y hacíamos colectas móviles aquí. Con lo cual nosotros logramos un interesante grupo de donantes altruistas. Hoy día ya estamos en una etapa mucho más madura, hemos logrado un número importante de sangre y nosotros ocupamos aproximadamente el 25% de lo que recolectamos. El resto, el 75% de lo que recolectamos, nosotros lo entregamos a la red para que sea usada. Y esa red comprende, bueno, los hospitales de la región. Los hospitales de la región y también Valparaíso distribuye a otros centros de otros lados. Pero aquí yo puedo ir a donar sangre. Sí, aquí hoy día en las colectas móviles que se hacen hoy día, aquí se puede donar sangre. ¿Hay campañas ustedes? Nosotros tenemos campañas, nosotros estamos en este momento con campañas una vez a la semana, las hacemos en la Cruz Roja, que gentilmente, y agradezco públicamente la cooperación que ha tenido la Cruz Roja, nos presta sus instalaciones para poder hacer estas cosas. Ahí en Díaz de Soin. Ahí un poquito más allá de los bomberos. Y ahora vamos a la segunda etapa, que tiene que ver con que hemos sido acreditados por el Centro de Donantes de Valparaíso, que es nuestro centro madre, ha venido a ver las instalaciones, ha venido a ver el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, durante casi 2 años, y ya Santa Cruz hoy día sube de categoría, va a subir de un depósito de sangre a una unidad de medicina transfusional. Eso quiere decir tecnólogos dedicados 24 horas al día, vamos a recibir donantes de sangre en nuestro hospital y vamos a poder también salir a hacer colectas móviles. ¿Cuál es nuestra idea? A lo menos hacer una colecta móvil semanal por cada uno de los hospitales bases que tenemos. Es decir, una vez a la semana ir a Lolol, a la otra semana a Marchihue, la otra semana a Pichilemu, la otra semana a doctor, corríjame si me equivoco, pero no hay cultura. No hay cultura. A ver, a ver, los amigos a uno lo quieren cuando uno se va a cambiar de casa, cuando necesita un donador de sangre o una cosa por el estilo. Pero nosotros, por las de uno, o que de repente digan, oye, el Hospital de Santa Cruz está haciendo una campaña, vayan a donar sangre. Fíjate que no. No, aunque uno creyera, no es así. Aquí hubo una cultura muy grande, por eso partía yo, había muchos donantes altruistas que los perdimos cuando los empezamos a obligar a ir a San Fernando a Rancagua. Ah, claro, ya. Y ahí los perdimos. Entonces dijeron, no, nosotros no vamos a seguir dando porque tengo que pagarme el pasaje, tengo que ir, volver. Claro, y esto se hace por amor al arte, y valores nomás. Exacto. Pero hoy día lo que estamos haciendo es rescatando precisamente esos donantes altruistas y trabajando con las familias de los donantes altruistas, objeto de que ellos también se conviertan en donantes altruistas. Y qué importante es eso. Ojo, tengo que ir al corte, doctor, pero no me quiero quedar con esto del VIH antes de irme al corte, porque bueno, una cosa me llevó a la otra, que van de la mano, Así obviamente. Están haciendo una campaña dentro del hospital a razón de tomar conciencia de poder tomar ese 23% que no está diagnosticado, a razón de que sea obviamente menos. Sí, nosotros estamos haciendo una campaña, no solo desde el año pasado, estamos haciendo una campaña no solo dentro del hospital, hay un grupo muy activo de tecnólogos médicos, de matrones que están haciendo campañas educativas además. Tenemos vínculos con los colegios, el colegio que quiera se puede contactar con nosotros y nosotros vamos a los colegios, hacemos campañas educativas. Así que creo que es la forma y aporte que podemos dar. Y además participamos en los operativos que se hacen 2 o 3 veces al año de la aplicación del test rápido de VIH. Ojo con el detalle. Señora, señor, es Héctor Maldonado, director. Me comentaron a propósito, qué buena la gestión. Alguien me estuvo comentando, un par de personas, después que estuvo aquí, en serio, después que estuvo en el programa, y no lo digo, doctor, porque esté aquí, esté sentado junto a nosotros aquí en el Buenas Razones, pero es cierto, y nos da gusto nosotros ser una plataforma, ser un puente a través de la televisión local para contar esto que se hace aquí en el Hospital de Santa Cruz. Y enhorabuena por el doctor Maldonado, porque si la gestión es buena, nos beneficiamos todos. Es así de simple. Vamos al corte y estamos con usted.
Edición 783 de Las Buenas Razones, conversando de salud, conversando de estas cosas que vale la pena conversar, estimados televidentes. ¿Por qué? Porque ojo con esto de la donación de sangre, ojo con esto del VIH. Somos, según la ONU Salud, lo que me decía el doctor, el país en Latinoamérica que más ha crecido. A lo mejor estamos medio irresponsables, no tenemos la cultura. Y sobre todo la juventud, chiquillos, hacerse responsables. Porque esto no atañe a cierto grupo de personas. Esto no mira raza, esto no mira color, pero para que me venga a decir un parlamentario que esta cuestión subió porque llegaron algunos extranjeros, amigo mío, no sé en qué mundo estamos viviendo, pero discúlpenme, ¿cómo dicen eso? ¿Qué es el VIH, doctor? El VIH es un virus. Un virus. Un virus. No es una enfermedad. No, es un virus Ojo. que se transmite, digamos, tiene varias vías de transmisión. Pero es una enfermedad, digamos, crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión y que afecta la inmunidad de las personas. Claro, puede ser una cuestión que te baja la defensa, en el fondo tú estás ahí y ¡faf! Y te puede atacar un resfrío te puede matar. ¿Es algo así o me equivoco? Es eso, no es una enfermedad propiamente tal, porque hay mucha gente que dice, el SIDA es una enfermedad, es un virus. Sí, es un virus. Lo importante además es que tiene tratamiento en el sentido en que, tal como la diabetes, uno puede controlarlo, puede estar bajo control, por lo tanto puede vivir una vida perfectamente normal, no tiene problemas de contagio de algún tipo particular. ¿Como un resfrío? Como un resfrío, ¿no? Que eran todos los mitos que habían antes. Recuérdense que antes, cuando uno trataba a un paciente de VIH, se ponía 2 guantes, 3 guantes, mascarilla, gorro, trajes especiales. Hoy día nada de eso existe. Así Esos que mitos se cayeron hace tiempo. Sí. Enhorabuena por eso, porque con mayor razón hacer responsable. Doctora, hay una cosa que tiene que ver con la administración, tiene que ver con la acreditación. El Hospital de Santa Cruz, yo me sorprendía la última vez que estuvimos conversando con Héctor Maldonado aquí en el estudio, en Las Buenas Razones, y que me decía que había más de 100 médicos, que a mí de verdad, a mí me sorprende que el Hospital de Santa Cruz tenga 100 médicos y más. Doctor, ¿cómo va esto de la acreditación? Bueno, la acreditación va viento en popa. Les quiero recordar que el Hospital de Santa Cruz hace 3 años atrás se acreditó por primera vez. Y el proceso de acreditación lo que hace es que un externo, una entidad acreditadora, viene, evalúa los procesos que posee el Hospital de Santa Cruz, tanto en lo administrativo, en lo clínico, en lo industrial. Y una vez evaluado objetivamente esto, de acuerdo a ciertos estándares que deben ser cumplidos, entrega una nota. Dependiendo de la nota, uno es acreditado o no acreditado. ¿Dónde se acredita? Porque hay mucha gente que puede entender estas cuestiones como en la universidad. Cuando en la universidad me hablan de acreditación, ¿qué significa en otras palabras la acreditación? La acreditación significa que una entidad externa que evalúa objetivamente durante un periodo de tiempo, que es aproximadamente una semana, el periodo en que la entidad acreditadora está trabajando dentro del hospital y evaluando cada uno de los puntos y revisando que efectivamente la información que el hospital entrega, finalmente certifica que el hospital al que está evaluando o acreditando cumple con las características mínimas para asegurar calidad, por un lado, y asegurar seguridad, por otro lado. Por otro lado, en la atención del paciente. Eso es. ¿Y por ley tienen los hospitales que acreditarse así como las universidades? Así es, por ley deben acreditarse. Ahora, aquellos hospitales que no son acreditados o clínicas que no son acreditados, no pueden atender, principalmente hoy día la ley establece que no pueden atender pacientes GES. Esa es la GES. Esa es la primera definición que hubo. Pero en un futuro, cuando esperamos todos que se transparenten los rankings y uno pueda elegir dónde atenderse, va a ser muy importante en qué centro nos vamos a atender y qué nota tiene el centro. Claro, perdón, pero que a mí eso me suena fantástico a mí, fantástico. Ojalá que yo pueda ver el ranking, transparentar la cuestión y decir, no, yo me quiero atender aquí. Así es. ¿Podemos llegar a hacer eso? Vamos a llegar a eso. Sí. Para eso estamos caminando. Pero la salud pública, a ver, siempre que la salud pública es para algunos nomás, o para la gran masa, para el que está por ahí abajo, porque la ISAPRE, no quiero discriminar, pero que la salud pública en Chile, es como la educación. Vale decir, por Dios, que porque es público tiene que ser malo, y no necesariamente tiene que ser así.
Por eso digo, esta acreditación, doctor, ¿en qué pie está el Hospital de Santa Cruz? Bueno, la acreditación en qué pie está en el Hospital de Santa Cruz está bien. Nosotros ya fuimos acreditados una vez. ¿Cuánto dura esa acreditación? Esa acreditación dura 3 años. 3 años. ¿Ya? Ahora nos toca la reacreditación. 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 ¿También dura 3 años? Y esa reacreditación, que dura también 3 años, ¿ya?, mide lo que uno ha hecho durante 3 años. O sea, desde la acreditación hasta el corte que nos van a hacer, evalúa cómo trabajamos durante 3 años. ¿Y cuándo pasa eso? ¿Ya? Eso pasa aproximadamente entre mayo y junio del próximo año. Un año más. En un año 10 meses más. Exacto. Ahora, lo importante es entender que esto es un proceso continuo, es un proceso de mejora continua. Cuando nosotros nos acreditamos, al otro día el proceso de reacreditación partió. ¿Ya? Entiendo. Porque nosotros debemos seguir vigilando que las cosas que se están haciendo en el hospital cumplan con la normativa que está vigente. Como tiene que funcionar. Y vaya mejorando el servicio, la calidad. ¿Qué viene a hacer ahora la entidad? Empieza a revisar todo lo que hemos hecho los últimos 3 años. Pero eso pasa más que nada por el ámbito profesional, vale decir, la atención. Eso también, esa acreditación entra en cuanto a la administración, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con una cirugía, por ejemplo. Entra en todos los procesos del hospital. ¿Ya? Todo, vale decir, aquí la administración, aquí desde el más importante detalle hasta el más mínimo detalle, exacto, todo. Desde el más mínimo detalle hasta el... Es largo, pero les voy a nombrar algunos, por ejemplo, el consentimiento informado. O sea, que usted sepa que cuando le van a hacer un procedimiento o le van a hacer una cirugía, le haya leído el médico, le haya explicado y usted firme que el procedimiento o la cirugía que se va a hacer, usted está informado, está consciente y la autoriza. La autoriza. Ese es uno de los valores, por ejemplo. La evaluación preanestésica. ¿Ya? Si usted se va a operar y lo van a evaluar, usted debe pasar por un anestesista, el anestesista debe evaluarlo y debe dar el pase para que usted se opere. Este señor está apto para ponerle la anestesia, está apto para ponerse la anestesia y para poder operarse. Otro criterio, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, de acreditación en calidad, indicación de transfusión, ya que estábamos hablando de transfusión. También tengo que autorizar. También tiene que autorizarla, también tiene que saber y tenemos que ver si es que los criterios de transfusión son los adecuados. Antes transfundíamos nosotros lo que nos parecía. Hoy día está establecido qué criterios nosotros debemos cumplir. Está normado. No es llegar y vamos a meterle sangre a este señor porque le hace falta nomás. No es llegar y... Claro, perdóneme que lo ejemplifique así, pero para ser práctico. Claro, no le vamos a meter, le faltó sangre, ya traigamos una bolsita y metamos... No, aquí tiene que cumplir ciertas normas. Otra cosa que parece de perogrullo, pero es lo que ha causado grandes problemas, identificación del paciente. Cada vez que usted entra al Hospital de Santa Cruz, a usted le ponen un brazalete, una identificación, donde va su nombre, donde va su RUT, y usted sabe, este es el paciente tanto, el RUT tanto, y cada vez que uno va a hacer un procedimiento, va a poner un medicamento, va a hacer un procedimiento, va a hacer una cirugía, ese brazalete se lee en voz alta y se debe certificar que la persona que va a someterse a cualquiera de estos procedimientos es la que dice la que dice ahí. La que dice el brazalete. Y eso también se traspasa al recién nacido. También. Cuando nace un recién nacido, dentro del pabellón, con el papá al lado, se pone el brazalete y se identifica el recién nacido. Con eso evitamos lo que pasaba en el hospital de Talca. Perdóname la expresión. Discúlpenme que me... No, lo quería nombrar, pero... No, pero ya que decirlo, digamos las cosas como... Pero digamos las cosas como son. Sí. Así es. Sí, ya sabemos lo que pasaba en Talca. Así es. ¿Por qué no se hacía, por ejemplo, eso? Exacto. Ahí está el mejor ejemplo. Entonces, ahí esas son cosas que van afectando, por ejemplo, la clínica. Cosas que van afectando otro tipo de ámbitos que nosotros no vemos, los equipamientos críticos. O sea, que una máquina de anestesia esté revisada, esté con sus revisiones al día, que una ambulancia esté con sus revisiones al día, que un ventilador mecánico esté con sus revisiones al día, indudablemente que es algo que nosotros tenemos que tener certeza. ¿Ya? Claro. Es como que uno no le haga la revisión al auto, sale a la carretera, frena, no frena los frenos y hasta ahí llegamos. Bueno, acá es lo mismo. ¿Ya? Nuestros equipos críticos, que están definidos cuáles son, deben ser revisados periódicamente. ¿Ya? Y eso también lo certifican. ¿Qué otra cosa? Plan de intervención de incendios.
Los Ya. planes de intervención de incendio también, Seguridad, eso entra en la seguridad, también obviamente. entra en la seguridad. Claro. También debe estar definido un plan, también tienen que estar definidos los planes de evacuación, tienen que estar definidos los planes de simulacro, etcétera, etcétera. Esta cosa Entonces, tiene que funcionar como un reloj. tiene que funcionar como un reloj. Claro. Es la única forma que uno se asegure que uno va a entrar al hospital y va a salir en buenas condiciones. Doctor, a propósito, discúlpeme porque ya me tengo que ir al corte de nuevo. Discúlpeme ya que me menciona ambulancia. Yo el otro día escuchaba un comentario y me llegó de varias partes del comentario en relación a que tienen que estar las ambulancias bien, tienen que estar las ambulancias mal. Y discúlpeme, yo no lo quiero poner frente a la pared, la espada y la pared. Pero por ahí me contó el correo de las brujas que habían unas facturas de algunas ambulancias que habían llenado combustible por allá en la 9ª región. Discúlpeme, habían unos neumáticos de ambulancia que aparecían unos neumáticos marca tanto y lo que realmente tenía la ambulancia era, le habían cambiado los neumáticos. Doctor, ¿qué hay de ese tema? Bueno, lamentablemente es un tema cierto. Es verdad. Es verdad. ¿Ya? Y aquí yo quiero aclarar algo que hemos tratado de transparentar. Hoy día, dentro de la estructura del Hospital de Santa Cruz, una de las reformas que se ha hecho es que hay 3 organismos que son independientes. Ajá. El primero tiene que ver con control de gestión. Ya. ¿Ya? ¿Qué quiere decir control de gestión? Quiere decir que yo le programo a un médico que él tiene que hacer tantas cirugías o tantas consultas en el año o en la semana, y hay un ente que es independiente que revisa que ese médico efectivamente cumpla. Correcto. ¿Ya? Y por lo tanto lo va monitoreando. Control de gestión. Control de gestión. Segundo tema muy importante tiene que ver con lo que acabamos de hablar, calidad. Ya. ¿Ya? O sea, calidad va revisando que los procedimientos se vayan cumpliendo. ¿Ya? Y tiene que revisar que efectivamente, como dice usted, las mantenciones de la ambulancia Claro. se hagan, las mantenciones de los equipos se hagan, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un tercer ente independiente que responde al sea el control de auditoría institucional del gobierno, Que se ¿ya? manejen Porque eso bien. se maneja con líneas desde el gobierno, donde cada cierto tiempo se realizan auditorías que abarcan diferentes áreas del hospital. ¿Qué pasó con estas ¿Ya? platas? Y estas platas son las que no tienen explicación. Claro, porque a mí me dijeron que una ambulancia en Santa Cruz apareció echando gasolina por allá en Pucón, en Así es. Villarrica. Entonces, ¿y qué anda haciendo una ambulancia de Santa Cruz por allá? Entonces- Lo primero que te preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ente independiente Ya. hace una auditoría, Ajá. notifica al director y le dice, señor director, mire lo que pasó aquí. Hágase cargo. Hágase cargo. El director tiene que ponerse en antecedente, revisar la auditoría, y uno como funcionario público tiene 2 obligaciones. La primera, el camino administrativo, que es Un notificar sumario. a su Ah, autoridad ya. e iniciar un sumario. Y el segundo camino, Ministerio Público. Hacer la denuncia al Ministerio Público, porque este es un delito por desfalco de caudales públicos. Doctor, es lo que yo le digo, en otras palabras, que aparecieron facturas de por allá del sur de Chile que le habían cambiado los neumáticos a la ambulancia, y ahí hay varias personas que están involucradas, y ahí me imagino que usted instruyó un sumario Así es. como responsable. Instruimos un sumario y además hicimos la denuncia en el Ministerio. ¿Y en qué proceso va eso? Ambos procesos están andando. Están andando, están andando. caminando. Sí. Qué lástima, Así qué es. lástima. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo fuera Héctor Maldonado, perdónenme, pero tendría que hacer lo mismo. Primero, discúlpenme, estoy cuidando mi pega y para eso me pagan. Para hacer cumplir esto, pero ir, ¿a quién se le ocurre una ambulancia de Santa Cruz que andan haciendo por allá en Temuco, ande por allá en Villarrica? Pero Así hay es. que ser bien caído el cache, perdónenme la expresión, pero discúlpenme. Entonces, esta plata nos pertenece a todos. Es de todos. Y gente como Héctor Maldonado, que es funcionario público, no es porque esté aquí, y así como cualquier funcionario público, tiene que hacer velar que esas platas se destinen y que cumplan para lo que Así fueron es. destinadas. Y como funcionarios públicos tenemos la obligación, cualquiera, Sí, claro. independiente del cargo que detente, de hacer la denuncia en el Ministerio Público y la denuncia frente a sus autoridades. Qué lata, güey. Qué lata. Tengo que ir al corte, estimados televidentes. A mí me gusta decir las cosas como son. Es embarazoso, tal vez es embarazoso, pero en el hospital aparecieron facturas, yo que le decía, las ambulancias de repente aparecieron con zapatos, un zapato, pero que eran unos tremendos zapatos, y después andaban con ojotas, pues. ¿Se dan cuenta? Y pagaron por unos tremendos zapatos, en otras palabras. Discúlpeme. Señora, señor, son las buenas razones. Vamos al último corte y ya estamos con usted.
mí me gusta cuando Héctor Maldonado se refiere a la calidad, porque nosotros estamos como tan acostumbrados, no como el maestro Chaquilla, aquí le ponemos un cañamito a esta cuestión y la arreglamos y listo. ¿Y nos duró cuánto? Tenemos que aprender, porque eso es cultura a la larga. Así es. Es cultura, hacer las cosas bien. Y ustedes están empecinados en hacerlas bien. Estamos empecinados en hacerlas bien. Bueno, eso te quería contar ahora. Hemos tenido la posibilidad, esto nos abre la posibilidad y por eso es una gran oportunidad el tema de la reacreditación. Nosotros partimos 14 meses antes la preparación para la reacreditación y nos ha permitido también empezar a revisar todas aquellas fases y partes de los procesos, de los diferentes procesos, tanto clínicos, administrativos como industriales. Nos ha permitido, digamos, poder volver a revisarlo. Y en ese aspecto hemos tenido un apoyo importante de la Dirección de Servicios de Salud y estamos haciéndonos cargo y revisando cosas que tienen un altísimo costo, pero que ya por los años que tiene nuestro hospital tienen la obligación de ser revisado, ¿ya? Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, ascensores. Ascensores, ¿ya? Tenemos 10 años ya los ascensores. Y tanto ha pasado. Así es. Ayer fue, ¿en serio? Parece que ese hospital lo hicieron ayer, ya en 10 años. Así es. El 2010 fue inaugurado, claro, por lo tanto estamos en el 2019, vamos a reacreditar el 2020, vamos a haber cumplido 10 años. Es increíble cómo pasó el tiempo. Eso pasa y eso hace, digamos, que varios de nuestros equipos, tanto clínicos como nuestros equipos industriales, ya tengan término de vida de uso. Entonces hay que empezar a hacer inversiones al respecto. Y esas inversiones las estamos haciendo. Entonces hoy día se están poniendo a punto, con los fabricantes originales, se están poniendo a punto los ascensores. Eso, aunque usted lo vea tan cotidiano, subirse a un ascensor y tener la certeza de que ese ascensor no va a fallar, o no se va a cortar una piola y uno se va a ir hacia abajo, hay que mantenerlo. Claro, hay que mantenerlo. Y eso implica mucho dinero y eso se está trabajando hoy día. Segunda cosa, agua sanitaria. A propósito, doctor, no me quiero ni acordar de eso, no, pero agua sanitaria. Agua sanitaria. O sea, nosotros tenemos depósitos de agua, y funciona con bombas de agua. Nosotros tenemos 4 grandes bombas que son las que impulsan el agua hacia arriba y tenemos 5 motores que son los que están funcionando y esos motores requieren mantención. Nuestros motores y nuestras bombas ya estaban fuera de servicio, ahora las estamos reparando y reponiendo. Imagínate, ¿ya? Lo que está hablando el médico, lo que está hablando el doctor. Te das cuenta que no solo se preocupan de la operación, no tan solo se preocupan de que nos falten los medicamentos. Imagínate, uno se pregunta, ¿qué tiene que andarse preguntando un doctor por unos motores, compadre? Si el médico, uno cree que solamente esa área. Así es. No, ustedes tienen que ver con todo eso también. Tenemos que ver con eso. Porque el que no haya agua en el hospital y para poder nosotros arreglar todo el sistema de agua sanitaria del hospital significa vaciar el hospital y después volver a llenarlo. Ese proceso significa 3 días de trabajo. A ver, vaciar el hospital y volver a llenarlo, vale decir, sacar todo el agua de las tuberías, ustedes no tienen ahí un tanque, no, ustedes están conectados a la red. Exacto. Ya. Entonces, implica vaciarlo, claro, y llenarlo 3 días. Por lo tanto, si nosotros no hacemos la prevención, no vamos haciendo la prevención y el recambio de los tanques y el recambio de las bombas, significa correr este riesgo. Quedarnos sin agua. Hay que correr el riesgo. Entonces, hay que 3 días programarse para poder pararlo. No, nosotros lo que estamos haciendo ahora, tenemos casi totalmente cambiado, nos queda solamente un estanque y una bomba, ya. Hemos ido cambiando alternadamente, ya. Y no se ha parado el suministro. Porque yo no me veo el hospital con 3 días sin agua. El suministro de agua potable. Claro, porque eso es re complicado para ustedes. Exacto. Otro tema, calderas. ¿Ya? Las calderas implica agua caliente, implica calefacción para el hospital, que hoy día es una necesidad básica y por lo tanto nosotros tenemos 2 calderas que son a gas y petróleo, ¿ya? Y tenemos 2 calderas que son eléctricas. Tenemos 4 calderas. ¿Ya? Y por lo tanto esas calderas también deben ser mantenidas y reparadas. Después tenemos el sistema de esterilización. Nosotros acabamos de contratar la reactualización de nuestros sistemas de esterilización que empiezan a llegar esta semana, fueron reactualizados, vamos a tener esterilización y sistemas seguros durante 9 años más con la reactualización que estamos haciendo de los sistemas. Y eso nos da tranquilidad de que los procesos de esterilización, tanto de las cajas quirúrgicas, del material quirúrgico, se realice con seguridad, digamos, para todos.
Esto tiene que ir en una constante siempre, porque de repente solucionaron esta situación, mantuvieron esto, pero hay que mantener esto otro, y mientras terminan de mantener esto hay que volver a mantenerlo, y esto es un feedback, es una cuestión que nunca acabar, es un sinfín. Absolutamente. Claro, y eso... Nuestros estanques de petróleo, por ejemplo, los estanques de petróleo a los 8 años deben hacerse pruebas de fugas de petróleo, porque los estanques de petróleo empiezan a filtrar. Claro, eso están en la tierra. Y eso empiezan a pasar a la tierra. Nuestros estanques desengrasadores también deben ser mantenidos. ¿Tanques desengrasadores? Desengrasadores, claro, porque la cocina, todo el agua que está también saliendo, que tiene residuos de grasa, llega a estanques desengrasadores para que después pueda pasar al alcantarillado, ¿Quién de si no se tapan. ¿Quién de ustedes pensó en eso, por ejemplo? Que en un hospital, claro, las cuestiones... Pero claro, todo eso tiene que ver con el funcionamiento óptimo de un recinto hospitalario. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos trabajando hoy día, que probablemente muchos de los usuarios lo han visto. Hemos tenido pequeños cortecitos de agua de 1 hora de duración, pero han tenido que ver precisamente con poner a punto el hospital. Doctor, para finalizar, me gustaría que le entregara un mensaje a la gente que nos ve a través de Las Buenas Razones, porque me imagino que el compromiso está. Yo sé que no es fácil, y sobre todo en un área tan sensible como es la salud, darle el gusto a toda la gente. Porque a mí siempre me dicen, no, si vas a llevar al doctor, oye, pregúntale por qué se demoran tanto en atender en urgencia. Claro, ahora yo sé que viene el SAR. Yo estuve conversando con el gobernador el otro día aquí, con Yamil Letit, y me decía que eso ya está pronto a inaugurarse, porque de repente hay gente que le duele el pelo y parte para urgencia, pues viejo, cuando no tiene que ir por un dolor de muela quizás a la urgencia. ¿O estoy equivocado? Así es. Así es. Me gustaría que le diera un mensaje a la gente. Bueno, ¿qué mensaje le podemos dar? Yo creo que hay 2 o 3 mensajes que quiero darle. La primera es que quiero que tengan la certeza que el equipo directivo que está trabajando hoy día en el Hospital de Santa Cruz está muy preocupado en que la calidad y la seguridad sean un eje central dentro de la gestión. Pero no solo hacerlo con calidad y seguridad, sino que también hacerlo con respeto, con cariño y con entrega. ¿Ya? Porque creo que ese es un sello que nosotros queremos dar en nuestra atención diaria. La segunda cosa es que tenemos la convicción de que hoy día, con las carreteras como están, el flujo de vehículos que hay, moverse de Pichilemu, de Litueche, Marchihue, Lolol o desde el mismo Santa Cruz a Rancagua ya no es lo mismo de antes. Claro. Hoy día no nos demoramos 1 hora o no nos demoramos media hora en llegar a San Fernando. Y el riesgo que corríamos cada vez que estamos transportándonos es enorme. Y los costos también. Por lo tanto, tenemos la convicción que nuestro hospital debe ser un hospital que debe asumir un rol de mucha mayor importancia, un rol de mayor complejidad, ¿ya? Y en ese aspecto también debemos trabajar en conjunto con la atención primaria y debemos trabajar en conjunto también con los hospitales comunitarios. Claro. ¿Ya? Y en ese aspecto vamos trabajando muy de la mano con los hospitales comunitarios, con estos 4 hospitales que nombré, pero también creo que va a tener un rol muy importante la atención primaria, sobre todo en Santa Cruz, con la aparición del SAR. Del SAR, claro. ¿Ya? Así que ese es el tema. Y por último, creo que hay que tener confianza en el sentido que está teniendo la salud pública en Chile. ¿Ya? Tú lo decías delante. Pensamos que la salud pública en Chile es mala, no, tiene un muy buen estándar, muy buen estándar. Hoy día los colegas extranjeros que vienen a trabajar en Chile se sorprenden del estándar que nosotros tenemos, no solo en equipamiento, en infraestructura, sino que las exigencias que nosotros ponemos para trabajar. Y muchas veces nuestros estándares en el sector público son mucho más altos que los estándares que hay en el sector privado. Yo soy un férreo defensor de la salud pública. Y además nos hacemos cargo de más de 14 millones de personas, de la salud de más de 14 millones de personas. Y hacerse cargo de eso versus los 3 millones que se hacen las ISAPRE, la salud privada, es fácil. No, es muy difícil hacerse cargo de los 14 millones. Entonces, yo creo que los cambios que están viniendo, indudablemente que nos van a dar la tranquilidad de poder atendernos en centros de excelencia. Enhorabuena. Ya nos vamos caminando. Enhorabuena, doctor. Yo quiero felicitarlo por la gestión y a través suya a cada una de la gente que forma parte no solo de la dirección del hospital, sino que ahí todos son importantes. Así es. Todos son importantes y todos bogan no tan solo por ganarse el pan trabajando todos los días, sino que también por esto tan sensible. Si uno no va al hospital a contar un chiste ni a reírse, uno va al hospital ¿a qué? Porque algo le duele, porque me está doliendo algo. Por eso voy al hospital. Entonces, encontrar con ese cambio de actitud que tienen muchas veces los funcionarios, yo lo he notado. Créame, no se lo digo porque estar aquí.
Yo he notado de repente que te atienden de otra manera, te tratan bien, es más afable, es más cordial. Antes yo me acuerdo cuando estaba en el otro hospital, de repente, sí parece que llegabas a los carabineros. No, si habían funcionarios que, perdónenme, que se creían, pero perdónenme, y no quiero hablar mal de ellos. Entonces, doctor, yo quiero agradecerle, a través suyo, felicitar a cada uno de los funcionarios del hospital de Santa Cruz, y ahí están las cámaras para que nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a habernos escuchado y a comentar las cosas que creemos que son importantes para todos nosotros. Y agradecerle una vez a Max la invitación y estamos a disposición para seguir viniendo y contando cosas. Al contrario, Héctor, un gusto. Héctor Maldonado, estimados televidentes, director del hospital de nuestra ciudad de Santa Cruz. Yo sé que eso no se nos queda el tema, pero bueno, espero tener en otras ediciones, porque van a seguir muchas más ediciones, Dios mediante. Oiga, tenemos un canal en YouTube, búsquelo por Buenas Razones, así es simplemente, ahí va a estar este programa, www.buenasrazones.cl, y en YouTube también busque Buenas Razones, porque ahí estamos subiendo los programas. Y en 30 segundos, en la próxima edición les voy a contar, estimados televidentes, quiero solidarizar con Yolanda Soto y su marido, Alan. Yolanda Soto fue por muchos años asistente social de la Municipalidad de Santa Cruz, y la semana pasada su casa fue arrasada por un voraz incendio y prácticamente quedó con lo puesto. Yo me gustaría de alguna manera ir en ayuda, porque sabe que la gente de clase media es la que más sufre, creo yo. Nosotros cuando somos de clase media nos cuesta decir estamos mal, y muchas veces no tenemos cara para decir, oye, échenos una mano. Nos pasa una desgracia así y de repente nos quedamos de brazos cruzados. Yo ya en el próximo edición les voy a hablar, porque quiero hacer algo por una mujer que ha hecho harto también por nosotros. Dios mediante, les espero en la próxima edición de Las Buenas Razones. Hasta pronto, muchas gracias.